Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en su nombre en esta mañana. Y ahora, continuando con las exposiciones en el libro de Judas, les voy a pedir que me acompañen a Judas, capítulo 1. El único capítulo que hay, así que no pierden capítulos. Estaremos viendo esta mañana de los versículos del 8 al 13. Judas, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios en esta mañana. No obstante, de la misma manera, también esos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por esas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Vamos a orar. Padre Dios eterno y glorioso, gracias te damos porque tuya es toda gloria, todo honor. Tuya es también toda verdad, la cual tú nos has revelado por medio de tu palabra. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, que nos guía a toda verdad, podamos ser guiados por medio de este texto a esa verdad, porque debemos estar siempre atentos y alertas cuando hay doctrinas que se empiezan a torcer o cuando doctrinas de hombres empiezan a tomar lugar en la congregación. Ayúdanos a estar siempre atentos sobre estas advertencias que nos da el libro de Judas y nos enseñes a vivir la piedad y a cuidar la verdad, a siempre proclamarla fielmente, y por medio del cual podemos ser santos y transformados, renovando nuestra mente. Sé con nosotros en esta mañana y háblanos, lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Algo que se nos olvida comúnmente es que siempre vivimos en tiempos peligrosos. Viviendo ya desde hace 2000 años aproximadamente, ya en los últimos tiempos, es la verdad, ya estamos en los últimos tiempos desde hace más de 2000 años. Y desde entonces, desde los primeros cristianos, en los primeros años, ya tenían que andarse cuidando de lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Y al estudiar la historia de la iglesia, podemos ver que uno de los mayores peligros nunca ha sido la persecución externa, sino la corrupción interna en la iglesia. Los enemigos más dañinos no siempre vienen con espada, sino vienen con palabras suaves, lenguaje piadoso y apariencia espiritual. Uno de los muchos ejemplos claros es el arrianismo en el siglo IV. Arrio citaba la Escritura. Él hablaba de Cristo y tenía seguidores muy influentes, pero negaba la deidad de Cristo. Atanasio resumió el peligro así. Ellos usan las mismas palabras, pero no significan lo mismo. Así de sutil e ingenioso es el engaño de los falsos maestros. Y como observábamos anteriormente en Judas, Judas tiene una preocupación urgente por la común salvación que él tiene con sus hermanos, de advertirles de los falsos maestros. Y no falsos maestros evidentes, no era que era notorio. Acuérdense que son lobos rapaces vestidos de oveja. Ellos estaban infiltrados, se habían introducido encubiertamente en la iglesia. Y los anima a luchar ardientemente por la fe, por el sistema de doctrinas, la verdad
que ha sido entregada una vez y completa a los santos. Pero, como buen maestro que era, Judas no solo les advierte del peligro, les da ejemplos entendibles y claros para mostrar esa verdad. Y en la ocasión anterior, nuestro hermano Gabriel nos expuso cómo Judas les hace un recordatorio. Porque dice, ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo. Ya lo sabían. Pero les da estas 3 piedras de memoria para que pudieran ellos marcar el camino en el cual ellos debían de seguir. Y lo hace también para hacerles ver el castigo que reciben todos aquellos que van en contra de la verdad de Dios. Y esos ejemplos incluían los rebeldes que fueron liberados de Egipto por la mano de Dios. Tenían privilegios, la verdad de Dios, la protección de Dios. Y la olvidaron. Olvidaron quién es el Dios que los sacó con poder. Y pervirtieron su visión de Dios. Los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Ellos tenían privilegios de señoría original y una morada legítima. Y olvidaron quiénes eran y pervirtieron la posición que Dios les había dado. Las naciones de Sodoma y Gomorra, por su idolatría y su desviación sexual, tenían abundancia, ellos tenían bendición y olvidaron quién les llenó de prosperidad y pervirtieron el diseño de Dios. En última instancia, como se nos mostró, estos 3 olvidaron la verdad más gloriosa. ¿Quién es el Dios de los cielos y la tierra? Y nos muestra las 3 áreas: el pueblo de Dios, seres celestiales y las naciones. No hay ámbito donde no haya juicio y castigo por ir en contra de la verdad de Dios. Ni al pueblo de Dios se le perdonó, ni a ángeles, seres celestiales, se les perdonó, ni a las naciones. Y al entrar ahora a nuestro texto, Judas nos da no consejos prácticos, sino un diagnóstico teológico y espiritual para que la iglesia pueda discernir, resistir y perseverar en la fe. Entonces primero les recuerda y ahora les explica. Y para esto nos da un panorama completo desde sus características, sus prácticas y sus apariencias. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también. Judas comienza con una palabra clave, dice no obstante. Esto hace una conexión directa con los 3 recordatorios anteriores. Es decir, así como los incrédulos del desierto, los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra, estos también actúan igual que ellos. Y nos dice algo particular de estos falsos maestros. Dice, estos hombres soñando. Y eso es importante. Esos falsos maestros son grandes soñadores. Son personas que en sus sueños deliran y aspiran a la grandeza y al poder. Y eso sugiere que estos individuos operan bajo ilusiones, visiones falsas o supuestas revelaciones que no provienen de Dios. Y aunque ellos saludan y digan que provienen de Dios, sus sueños son fabricaciones de su propia imaginación carnal. Son fantasías que los engañan para poder seguir en sus propios deleites, en sus propias pasiones. Es lo que menciona Jeremías 23, 25. He oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Reclaman experiencias espirituales especiales para justificar su inmoralidad. Pero la clave está en eso. Es un sueño. Y un sueño no es realidad. Y todo aquello que no va de acuerdo a la realidad es mentira. De hecho, cuando alguien no está de acuerdo con la realidad, decimos que está loco. Como dice una frase con la que me topé, la única diferencia entre el cuerdo y el loco es que el cuerdo sabe que está loco. Y lo que dice es que todos estamos locos, pero al menos estamos conscientes de eso. El que realmente está loco se autoengaña a sí mismo.
Viven en mentira todo el tiempo, al punto de que se engañan a sí mismos en que todo lo que hacen y todo lo que creen es verdad. Se tienen que convencer a sí mismos de eso. Pero como no es la realidad en la que viven, por lo tanto tampoco es la verdad. Pero también esta palabra no solo indica un soñador, sino alguien que sueña con malas intenciones. Está lleno de imágenes sensuales y que siempre es llevado a una conducta impía. Entonces, no solo van en contra de la realidad, sino que lo hacen con intenciones perversas para sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 18. Y eso es contrario a la verdad, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. 1 Corintios 10, 24. Así es como nosotros debemos de vivir la verdad, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2:4. Y los falsos maestros, todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Filipenses 2:21. Entonces esa es la característica principal de los falsos maestros. Son personas que van en contra de la verdad con sueños, buscando sus propios intereses. Pero luego vemos una segunda característica. Versículo 8 dice que ellos contaminan su cuerpo. Estos sueños que tienen les ayudan a cumplir sus deseos más carnales. Y como mencionó Judas anteriormente, estos son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Convierten la gracia en excusa para pecar, para darle rienda suelta a la carne. Eso es algo a lo que como creyentes estamos totalmente en contra, que se le conoce comúnmente como el antinomianismo. Vivir como si Dios no nos hubiera dado ninguna ley. Vivir como si no hay leyes que obedecer. Esa es una vida de inmoralidad sin arrepentimiento. Abusan de su poder, abusan de su prestigio y conocimiento para engañar a otros a cumplir sus propios sueños por medio de fornicar, adulterar, glotonería, borracheras, drogas, sexo ilícito a la orden del día, pidiéndole a hermanas ciertas prácticas sexuales para poder recibir bendición. O como un comercial donde sale alguien pidiendo, tú da $1,000 para una bendición. En fe, tú da $1,000. Que eso es lo que Dios quiere que hagas, que tomes el teléfono y en fe des $1,000. Y de repente dice, Satanás me dijo. Oh, sí, Satanás te dijo eso. Sexo, dinero, poder, lujos excesivos. Esa es una característica de los falsos maestros. Y esto no es que sean débiles en la fe o que sean débiles bajo cierta tentación. Esto es un patrón de vida. Es algo intencional en su actuar. Y eso también puede ser algo sutil. Son quienes usan el pecado para cumplir sus deseos. Usan la mentira para cumplir sus deseos. Aquellos que usan mentiras y engaños, detracciones para amar sus propias iglesias a su imagen. O incluso que tergiversan las escrituras para poder seguir siendo pastores a pesar de ser descubiertos en pecado. Buscan la manera en mentiras, en engaño para poder seguir bajo sus propios deseos. Pero esa es una característica de estos falsos maestros, usar la verdad a su favor para sus propios deseos carnales. Pero una tercera, versículo 8 dice que también rechazan la autoridad. Ahora, aquí habla de todo tipo de autoridad, pero no de una manera sutil. Rechazan la autoridad paterna de una forma aparente según es a sus propios beneficios. Rechazan incluso la autoridad del gobierno mientras les sea de conveniencia. Aunque aquí el énfasis no está en eso. Está hablando de una autoridad legítima del rey soberano. Ellos rechazan ya sea directa o indirectamente la autoridad de Cristo y de su palabra. Rechazan la autoridad y la disciplina eclesiástica. Rechazan la autoridad pastoral.
En otras palabras, desprecian toda estructura de autoridad que Dios ha establecido en su palabra, incluyendo el matrimonio tal como Dios lo estableció. Eso incluye también la iglesia, la estructura de la iglesia tal como Dios la estableció. Y eso se manifiesta más visiblemente en que, en última instancia, niegan la autoridad final de las Escrituras. Y aunque la pueden citar selectivamente, lo hacen bajo sus propias interpretaciones privadas. Yo lo creo porque, mira, así dice en la Biblia. Promueven independencia de la iglesia local y de sus ancianos. Son autónomos y no les gusta someterse a autoridades puestas por Dios. Y el mayor sentido es porque ellos quieren ser la autoridad final para poder imponerle más libremente sus propios deseos, aquello que les convenga más, o de que pueden sacar más provecho. Y lo peor es que se autoproclaman y se erigen como autoridad final basándose en sus revelaciones y en sus sueños. Ese pecado original que vemos en el Edén, serán como Dios. Aún siguen razonando por ahí. Tú puedes ser ese Dios que hace falta. El falso maestro se sienta en el trono que solo le pertenece a Cristo. Juzgan la verdad, juzgan las conciencias de los hombres bajo sus propias conveniencias. Pero Jesús declaró, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La autoridad es de Cristo. No hay espacio para maestros autónomos que reclaman su propia autoridad. Pero tenemos también una cuarta característica aquí. Versículo 8 dice, y blasfeman de las majestades angélicas. Aquí se da un ejemplo con referencia extrabíblica. Eso es raro, pero pasa en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Pablo en 2 de Timoteo 3, versículo 8, cita un texto extrabíblico donde menciona a Janes y Jambres, los nombres de los magos egipcios que intentaron duplicar los milagros de Dios en Éxodo y que se opusieron a Moisés. El citar textos históricos o extrabíblicos aún en las Escrituras es por inspiración divina. Pero no es razón para decir que esos libros son también inspirados. Y más porque en Hechos 17:28 Pablo cita a un poeta no cristiano. Entonces, no debe de sorprendernos encontrar esas referencias a libros fuera de la Biblia. Dios en su sabiduría nos dejó esto así. Y aquí Judas, para ejemplificar lo errado de estos falsos maestros y ejemplificarlos aún con seres celestiales como lo hizo anteriormente, cita el libro llamado La Asunción de Moisés, o conocido también como el Testamento de Moisés. Es un libro datado del siglo I que supuestamente relata las profecías que Moisés le contó a Josué. Y Judas cita una porción de ese libro en un evento particular, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. La pregunta es si esto es verídico, porque viene de un libro no inspirado. El Espíritu Santo habla verdad. Y no creo que haya inspirado el uso de este texto si no hubiera sido verdad. Y Judas lo cita como un ejemplo verídico, de igual veracidad que los ejemplos que ha estado dando del Antiguo Testamento. Lo pone a la par con esa veracidad. Por lo tanto, no podemos y no tenemos por qué dudar de la veracidad de este evento. Entonces podemos decir que sí es un evento verídico y además hay otras referencias, no es como que algo sale de las Escrituras, hay otras referencias en las Escrituras de reprensiones a Satanás y a los demonios y de luchas espirituales entre demonios y ángeles. Y aquí particularmente, el arcángel Miguel es enviado por Dios para llevarse secretamente el cuerpo de Moisés para evitar la idolatría. Y Satanás llega también por el cuerpo de Moisés y comienzan a discutir. Según comentan algunos,
la disputa se centra en si Moisés era digno de que su cuerpo fuera llevado o de que si su cuerpo debía ser reclamado por el diablo debido a sus pecados. Ahora solo piensen, si Satanás se hubiera llevado el cuerpo de Moisés, ¿qué idolatría tan grande hubiera podido hacer? Si observamos hoy la idolatría que hicieron con los supuestos restos de Pedro, sin mencionar la ahora común idolatría que los judíos tienen hacia la ley mosaica. Imagínense haber tenido el cuerpo de Moisés ahí. ¿Qué idolatría más grande se pudo haber hecho? Y había entonces mucho que perder. Y Miguel, el arcángel Miguel, muy probablemente de menor poder que Satanás, no lo enfrentó, ni lo maldijo, sino que invocó el nombre del Señor. Así es como derrotó a su enemigo. Y la ilustración aquí es que aún un ángel de alto rango, un arcángel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Pero un mero polvo de la tierra, y va ahí reclamando, maldiciendo contra un ser espiritual mucho más poderoso que él. Eso es arrogancia y presunción espiritual. Y eso es lo que hacen estos falsos maestros. Hablan irreverentemente de realidades que no comprenden. Son hombres que carecen de todo temor reverente. Son espiritualmente arrogantes. Por ejemplo, los fariseos acusando a Jesús de que él echaba fuera demonios porque él era un siervo de Satanás. Por Belcebú dice, echas fuera demonios. No es diferente de hoy en día cuando se ponen a reclamar en nombre de Dios o que demandan a ángeles a cuidar. Oh, yo decreto que ángeles vengan a cuidarte. ¿Qué bola de tonterías antibíblicas son esas? Y también cuando se trata de Satanás y los demonios, ahí andan atando a Satanás. No, yo lo ato. ¿Quién eres tú para andar haciendo esas cosas y maldiciendo seres superiores espirituales? Además, bajo la postura bíblica amilenial, Satanás ya está atado. En ese tiempo de la iglesia, ¿tú qué tienes que andar haciendo? Atando. Ahí vemos lo blasfemo de esto. ¿No? Hablan de cosas que no entienden. Y eso nos dice el versículo 10. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Ni siquiera se han dedicado a estudiar. Conocen por instinto. Por esas cosas ellos son destruidos. Y en su arrogancia, esos falsos maestros no tiemblan. Se pavonean como teniendo la verdad. Son blasfemos que hablan cosas que no entienden contra seres superiores para sus propios beneficios. ¿Cuánto dinero no han de cobrar por andar atando demonios? Pero bueno, entonces, podemos ver estas 4 características que nos describe Judas de los falsos maestros. Ahora, después de habernos dado esas 4 características, nos lleva ahora a las prácticas de estos falsos maestros que siempre terminan en juicio. Versículo 11 dice, ¡ay de ellos! Este es un lenguaje profético de juicio y es usado como de lamento, como de dolor. Hace referencia a los juicios del Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 3, versículo 9, dice, la expresión de sus rostros testifica contra ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. ¡Ay de ellos! Porque han traído mal sobre sí mismos. Jeremías 50, 27. Pasen a espada todos sus novillos, que desciendan al matadero. ¡Ay de ellos! Porque ha llegado su día, la hora de su castigo. Oseas 7:13. ¡Ay de ellos! Pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Y en Amós los vemos también. ¡Ay de los que ansían el día del Señor! ¡Ay de los que viven reposadamente en Sión! El castigo viene. Y Jesús también les habló así a los fariseos. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que cierran el reino de los cielos delante de los hombres! Mateo 23:13. Ahora, estos ay no son señales de advertencia para que haya un arrepentimiento. Estos ay son un anuncio de condenación. Son sentencia.
indica que su destino ya está sellado. Son los que, como dice, estaban marcados para esta condenación. ¡Ay de ellos! Y para ver la práctica y el juicio, Judas usa otros 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Estos 3 ay son usados contra los falsos maestros principalmente, pero ejemplificados en estos 3. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ahora todos conocen la historia de Caín, el primer hijo de la humanidad, quien por celos y descontento mató a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer asesino de la historia. Ahora, la razón de llegar a esto no fue simplemente un odio a sus hermanos sin razón, sino que fue un rechazo a lo establecido por Dios, y eso le generó un odio a su hermano. Es decir, que Caín intentó vivir una religión sin fe, estableciendo sus propios medios de cómo él podía acercarse a Dios. Y como no le funcionó, se enojó contra su hermano. Intentó hacer lo mejor que él quiso hacer, lo mejor que pudo. Es una forma de adoración sin obediencia, pero no es lo que Dios demanda. Él demanda obediencia sincera y fe. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín quería acercarse a Dios en sus propios términos. Y eso es lo que marca a los falsos maestros. Ellos buscan acercarse a Dios bajo sus propios términos. Es el camino de la religión falsa. Los falsos maestros promueven un evangelio sin sangre, un evangelio sin cruz, sin sustitución penal. No hablan del pecado, no hablan del infierno, no hablan de las verdades de la palabra. Enseñan salvación por obras, moralidad, sinceridad. Bueno, si fuiste sincero en tu corazón, ya estás bien. O por experiencia, pero no arrepentimiento y santidad. Rechazan la justificación solo por la fe en la obra consumada de Jesucristo. Es lo que hacen todas las falsas religiones del mundo, que son inventadas por los hombres. Y de forma engañosa te dicen, Cristo no es suficiente. Cristo más obras. Cristo más señales de dones. Cristo más tu experiencia. Cristo más prosperidad. Ese es el camino de Caín. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam. Ahora, Balaam fue un adivino no israelita, famoso por su habilidad de profetizar. Él era conocido por que los que él bendecía eran bendecidos y los que maldecía eran maldecidos. Considerado en la Biblia como un falso profeta. Y Números 22 al 25 nos cuenta su historia. El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto e iban ellos camino a la tierra prometida, andando por el desierto. Después dice, salieron los israelitas y acamparon en las llanuras de Moab. Y vemos que Balac, rey de Moab, tuvo miedo por la multitud que estaba allá afuera, a las afueras, y mandó llamar a Balaam para que por precio de adivinación los maldijera para poder derrotarlos. Balaam habla con Dios y Dios les dice que no los maldiga. Entonces, en primera instancia, Balaam rechaza la petición de Balac. Y Balac insistió y volvió a mandar gente. Y dice, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Es decir, Dios ya dio su mandamiento. Pero Balaam, lleno de codicia, vuelve a esperar a que Dios le diga que sí. Dice, vamos, a ver, espérate aquí un momento, voy a preguntarle a Dios a ver si cambió de opinión. Y vemos la historia progresar mientras Balaam obedece a Dios y bendice al pueblo en lugar de maldecirlo. Y le dice, yo te pagué para que los maldijeras, ¿por qué los estás bendiciendo? Pero la Biblia nos muestra la intención de que por dinero él quería ayudar a Balac, buscando huecos a lo que Dios decía. No voy a desobedecer a Dios, yo no puedo maldecirlos, los bendije. Pero, segunda de Pedro 2:15, nos enseña esto, y que igual que Judas dice, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam,
hablando de los falsos profetas, ¿no? Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Su amor por las riquezas lo llevó a quererse desviar de la verdad. Al final, no maldijo al pueblo, lo bendijo tal como Dios le había dicho, pero con tal de recibir el dinero, aconsejó a Balac cómo hacer caer a la nación de Israel mediante la inmoralidad. No los puedo maldecir, pero mira, aquí tienes cómo destruirlos. Dame mi dinero. Y eso también es usado de ejemplo en Apocalipsis 2:14 contra la iglesia de Pérgamo, que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Y qué sucede? Que Dios enjuicia a la nación de Israel por el consejo de Balaam. Entonces, estos falsos maestros que siguen la doctrina y el error de Balaam son quienes motivan sus ministerios por la ganancia que obtendrán. Y así como Balaam, no tienen temor de poner tropiezo al pueblo de Dios para poder tener sus propios beneficios. Y ahí está el falso evangelio de la prosperidad. Te pintan un Dios como si fuera un cajero automático celestial. Tú pide, ching ching, y te va a dar. Maestros que venden unción, prometen milagros por donativos. Profetas que venden profecías personales, agua ungida, aceite especial, el aceite de la unción, $50. O apóstoles que cobran una gran cantidad exagerada de dinero para que puedan ir a compartir. Apóstol. El falso maestro está motivado por dinero, fama y poder. Pablo lo dice en 1 Timoteo 6:5, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y Pedro, en 2 de Pedro 2:3 dice, en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Los explotarán. Es una realidad que buscarán sacar provecho. Ese es el error de Balaam. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Perecieron en la rebelión de Coré. Esa historia la tenemos en Números 16. Los hijos de Coré, así como Datán y Abiram, desafiaron la autoridad de Moisés y de Aarón, creyendo que Dios los había puesto por autoridad, que no los había puesto por autoridad, y queriendo él mismo nombrarse como autoridad sobre el pueblo, dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? ¿Quién los puso a ustedes por líderes? Aquí estamos también nosotros, de igual magnitud. Y la respuesta es sencilla, porque el Señor los puso ahí. Dios fue quien llamó a Moisés. Pero pueden notar el orgullo que se levanta contra la autoridad establecida por Dios. Y observen lo sutil de Coré. Cuando reclaman una igualdad espiritual diciendo, toda la congregación es santa. Y eso es mentira. No todos eran santos. Y Dios Dios no llama a todos a lo mismo. En última instancia, fue una rebelión contra el orden establecido por Dios mismo. Dios es quien pone y quien quita reyes, pero también Él es quien establece los pastores en su iglesia local. Y si hay una autoridad que Dios ha puesto, debe de respetarse, porque es Dios quien lo ha instituido. Pero esos falsos maestros cuestionan la autoridad, ponen en tela de juicio a los pastores para poder quitarlos del camino y poderse nombrar ellos mismos. Tienen un espíritu divisorio. Buscan traer la duda y la enemistad en la congregación. Tienen un deseo pecaminoso de poder y de reconocimiento. Y así como los de Coré, rechazan la autoridad pastoral y de hecho de la iglesia en sí. Desprecian la membresía de la iglesia local, la rendición de cuentas, la disciplina.
Causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas de la verdad, nos dice Romanos 16, 17. Entonces los falsos maestros caen en la rebelión de Coré. Y lo que aprendemos de esos tres ejemplos es que el pecado puede cambiar de forma, pero no de naturaleza. Y Dios juzga todo pecado, sea falsa adoración, codicia o rebelión. Y aunque no todos los falsos maestros manifiestan todas estas características al mismo tiempo, esto nos ayuda a ver y valorar y ver si hay falsos maestros aún entre nosotros. Porque esos ejemplos nos enseñan cómo funcionan. ¿Qué practican esos falsos maestros impulsados por sus vanos deseos carnales? Pero también observamos el patrón consistente de pecado seguido por juicio. Con Caín tenemos una falsa adoración que llevó al asesinato y terminó en Dios dándole juicio de andar como vagabundo marcado de por vida. Con Balaam tenemos la codicia que llevó a la corrupción del pueblo y terminó con juicio divino con una muerte violenta. Con Coré tenemos la rebelión a lo establecido por Dios que causó división y terminó en destrucción inmediata. Unos tragados por la tierra y otros quemados por fuego del cielo. Dice Pablo, no se dejen engañar. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6, 7. Así que los falsos maestros pueden prosperar temporalmente. Se les puede permitir dañar el cuerpo, pero su fin está asegurado. Y ahora el último punto. Judas ahora pasa a usar 5 metáforas de la naturaleza para ilustrar lo inútil de las falsas apariencias engañosas que traen estos falsos maestros. Y cada metáfora revela otra dimensión de su bancarrota espiritual. Versículo 12. Estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Esta expresión está un poco difícil de entender por los términos que usa. Primero, un escollo, para entender, es literalmente un peñasco o una roca sumergida que presenta un peligro inminente para una navegación. Después nos habla de los agapes. Se refiere al amor ágape, el amor entre hermanos. Y es una referencia a las comidas comunitarias que tenía la iglesia primitiva. Está diciendo que los falsos maestros son como rocas peligrosas con las cuales tropiezas mientras convives con ellos. A pesar de estar entre nosotros en amor, cuando comen con nosotros, andan sin temor sirviendo a sus propios deseos. Participan en la comunión, pero son hipócritas. Es decir, que contaminan la comunión de los santos. Y pueden pasar desapercibidos, como Judas en la última cena. Y dice que se sirven a sí mismos, se apacientan a sí mismos. Es una referencia a Ezequiel 34, versículo 2. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Hay un egoísmo disfrazado de piedad. No alimentan al rebaño, más bien se alimentan del rebaño. Es una realidad. Los falsos maestros pudieran estar entre nosotros, en nuestras reuniones, en nuestras mesas, en nuestros convivios. Debemos ejercer discernimiento vigilante. Pero también, versículo 12, son nubes sin agua, llevada por los vientos. Esto es otra referencia. Como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Proverbios 25, 14. Se jacta de dones que no tiene. Aquí habla de que los falsos maestros les falta el peso espiritual, la estabilidad y dirección. Esos son como nubes sin agua, prometen lo que no pueden dar y son llevados de un lado a otro por fuerzas que no pueden controlar. Prometen paz y no hay paz. Prometen lo mejor de tu vida ahora y solo te vienen problemas. Prometen falsamente. Tienen la apariencia,
pero no sustancia. Tienen palabras, pero sin efecto. Y la verdad del asunto es que son nubes sin agua porque no están conectadas a la fuente del agua viva. Y por lo tanto son hombres de doble ánimo, inestables en todos sus caminos, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Van cambiando la verdad de Dios según les va acomodando más. Es una realidad. Los falsos maestros tienden a no tener posturas bíblicas sólidas. Son más de interpretaciones relativas o privadas. No, es que así me habló Dios a mí. Así no te puedo explicar. No pueden defender doctrina bíblica. Y aunque se ven impresionantes desde lejos, a lo mejor que todos lo saben, realmente son falsedad. Pero también son, versículo 12, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí la referencia es que los árboles de otoño, que son tiempos de cosecha, deberían estar llenos de fruto. Hay una inconsistencia en lo que aparentan ser y los frutos que generan. Y por eso Jesús nos advierte de estos falsos maestros que se puede conocer por sus frutos. Y dice, por sus frutos los conocerá. Mateo 7, 16 al 20. Sí, se pueden falsificar ciertos frutos, pero no duran. No producen amor, gozo, paz, paciencia, bondad, como nos dice Gálatas 5, 22 al 23. Entonces son espiritualmente estériles. No producen fruto. Y además dice 2 veces muerto. Y sí, en primero, muertos espiritualmente desde el principio, condenados a muerte eterna. Y en segundo, esperando la muerte física natural por juicio divino. Condenados a muerte física y condenados a muerte eterna. 2 veces muertos. Son impíos, no creyentes. Y por eso también dice desarraigados, desplantados, desconectados de la fuente real de nutrientes. Están desconectados de Cristo. Están desconectados de su verdad. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Juan 15, 6. Los falsos maestros no siempre perduran y prueban su falta de regeneración como impíos por su apostasía final. Es una realidad. Los falsos maestros producen frutos temporales, pero no son de Cristo. Sus frutos no van a durar. A lo mejor vas a ver una manzana por un tiempo, pero cuando vuelvas a voltear, esa manzana va a estar podrida. No es un fruto que permanece. Pero también, versículo 13, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Aquí tenemos otra referencia. Fíjense cómo ha estado citando varios pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 57, 20. Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y eso nos dice que estos falsos maestros nunca están quietos. Son inestables y escandalosos. Quieren que los escuchen, quieren que los vean. Y como dice Isaías, que arrojan cieno y lodo, aquí nos dice que arrojan espuma de su propia vergüenza. Así como el mar arroja la basura y la escoria a la orilla del mar, de la misma forma, estos falsos maestros producen vergüenza y no edificación. Y eso es evidente. Sus palabras y acciones eventualmente revelan la corrupción interna de su corazón. Porque no pueden ocultar su naturaleza pecaminosa permanentemente. Los falsos maestros eventualmente se exponen a sí mismos. Sus escándalos morales, su codicia, su orgullo, todo sale a la luz. Y mientras tanto, dejan destrucción en su estela como olas que erosionan la costa, dividen y dañan a las iglesias. Y por último, son también, versículo 13, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Las estrellas son luminares del cielo que están constantes. Están fijas y sirven de guía para navegación y orientación.
Pero los falsos maestros no son como las estrellas, sino como cometas. Luces en el cielo que se mueven de un lugar a otro. Son impredecibles, no proveen una guía estable, solo logran confusión. Y esta metáfora alude al orgullo. Las estrellas son prominentes, visibles, admiradas. Los falsos maestros buscan prominencia y reconocimiento. Busca ser la estrella por las cuales mires. Ellos quieren ser las estrellas del cielo que puedan guiar a muchos. Pero no son más que ciegos y su trayectoria es errática e inútil. Y el juicio de estas falsas estrellas es que están destinadas a la oscuridad eterna. Su destino está asegurado desde antes de la fundación del mundo, los cuales desde hace mucho, dice, estaban marcados, nos dice Judas al principio. Estaban marcados, dice, tienen reservada ya esta condenación. Es el castigo y juicio final para quienes osan pervertir la verdad de Dios. Dañan al cuerpo de Cristo por ganancia personal. No perdonan al rebaño. Pero esa es la ironía de los falsos maestros. Aquellos que se presentan como luces, como estrellas, como guías espirituales, pasarán la eternidad en tinieblas absolutas. Aquellos que prometieron la iluminación heredan obscuridad eterna. Esos son los falsos maestros. Entonces podemos ver que esos falsos maestros pueden tener toda una apariencia de piedad y de verdad. Pueden aparentar, mientras están entre nosotros, participar de comunión y solo estar para hacer daño como escollos que contaminan. Pueden aparentar ser nubes de agua que refrescan con promesas, se ven prometedores, pero nunca cumplen. Están vacíos. Pueden aparentar ser árboles frondosos por un tiempo, donde a lo mejor se evidencia algo de fruto. Se ven impresionantes. Pero luego esos frutos se mueren y no hay frutos, se ven secos, muertos. Pueden aparentar ser olas tranquilas que traen un buen tiempo, que hacen ruido, pero realmente ser olas destructoras que dañan y que espuman vergüenza. Pueden aparentar ser estrellas que guían, que dan iluminación, que dan buen consejo, pero son cometas que van y se pierden en el horizonte, errantes, sin guía confiable, guiando a otros a la perdición. Pueden aparentar todo lo que quieran, pero su destino es castigo eterno, y oscuridad y fuego. Por eso advierte Santiago 3:1. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Todo maestro recibirá un juicio más severo. Los falsos maestros recibirán un juicio más severo. No cualquiera debe de pararse en un púlpito. Tenemos que aprender a celar nuestro púlpito para nunca permitirles a lobos rapaces pararse aquí y dañar a la iglesia con su astucia, con sus mentiras, por sus sueños, en sus deseos carnales, en sus apetitos, sacando provecho de la congregación. Cuidemos nuestro púlpito. Tenemos que aprender a celar esto para no permitirle a estos lobos rapaces hacer daño a su iglesia. Para terminar, Judas nos enseña y recuerda una verdad importante. Hermanos, no se dejen engañar por la apariencia. No vean la apariencia externa, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Y para esto Judas nos da un panorama completo de un falso maestro. Son como los rayos X espirituales de una persona para que podamos compararlos y poder ver a los falsos maestros, distinguirlos. Nos enseña cuáles son las características que los distinguen, que sueñan, contaminan, rechazan autoridad y blasfeman contra cosas que no entienden. Nos enseña cuáles son las prácticas que los distinguen, hacen su propia religión, buscan su ganancia avariciosamente y tienden a rebelarse contra la autoridad que Dios ha establecido. Y nos enseña también
¿Cuáles son sus apariencias engañosas? ¿Cómo es que vienen a nosotros vestidos de ovejas siendo lobos rapaces? Por fuera parece que prometen, afirman verdad, brillan, pero por dentro están vacíos, secos, sin vida y sin verdad. Y su destino es la muerte, la condenación eterna. ¿Desde qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se manifiestan? ¿Y dónde terminarán? Un diagnóstico completo de los falsos maestros. Y Pedro, tratando el mismo asunto o paralelo a este pasaje, sirve para resumir esto. Observen el paralelismo de palabras y de expresiones que tiene Pedro con Judas. Hablando de estos falsos maestros, dice: especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 y 12. Los falsos maestros son como un pozo contaminado, que parece que tiene agua fresca por la superficie, pero basta simplemente tomar un frasco y beber de esa agua para enfermarte. Su peligro no es visible de inmediato, pero su efecto es mortal para nosotros. Es mortal para cada uno de nosotros individualmente y es mortal para la iglesia. Y por eso debemos aprender a ejercer discernimiento vigilante. Tenemos que aprender a discernir. Juan nos dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Debemos de cuidar y de velar por la verdad. Aprender a contender por la verdad. Aprender a defender la verdad. Afirmando en todo momento la sana doctrina, a pesar de que se oponga a la moda. Afirmar la sana doctrina a pesar de que esté en contra de la creencia del mundo. Aunque nos afecte nuestra libertad. Con predicación expositiva, sistemática de las Escrituras, siempre centrada en Cristo, en su vida y en su obra. Y cuidando del rebaño, que esa es la tarea del pastor. Los falsos maestros son lobos y los pastores son los que deben de proteger las ovejas de esos lobos para que no sean dañadas. El problema es que las ovejas, a pesar de que les dices que están mal y a pesar de que las quieres jalar, les encanta ir con el lobo. Quieren escuchar al lobo. Y aunque es la tarea principal del pastor, también es verdad que es responsabilidad de los miembros de una iglesia. Todos tenemos esta responsabilidad de cuidarnos los unos de los otros. Y es lo que advierte Pablo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Esto ya está cumplido en nuestros tiempos. Pero por eso es importante siempre estar escudriñando la verdad. Siempre acertándola, aprendiéndola, viviendo la verdad en amor. Y sobre todo estar siempre arraigados a la vid. Tomando del agua de vida, comiendo del pan de vida y de verdad. Anclados y cimentados en Cristo Jesús. ¿Quién es la verdad? Porque Él es el gran pastor verdadero, quien nos guarda y su Espíritu es quien nos guía a toda verdad. Dios nos ayude y nos dé la sabiduría y el discernimiento
para cuando estos falsos maestros se presenten en la congregación, podamos distinguirlos, marcarlos y expulsarlos. Para guardar la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Amén. Padre Dios eterno y bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque no nos dejas sin advertencia, no nos dejas sin algo en el cual podamos ver cuando hay falsos maestros entre nosotros para cuidar de tu iglesia. Y es precisamente por lo cual nos instruyes y por lo cual Judas tiene esta preocupación. El que podamos nosotros cuidar de tu iglesia que es columna y sostén de tu verdad. Ayúdanos a guardar tu iglesia, ayúdanos a guardar tu verdad y a vivirla, a predicarla. Gracias te damos, Señor, por este mensaje de esta mañana, por estas palabras de Judas, este deseo urgente que le pusiste de expresar esta realidad que tenemos en todos los tiempos. Los peligros que la iglesia ha vivido a través de toda la historia. Satanás siempre queriendo meter lobos rapaces. Gente que quiere, bajo sus propios deseos y beneficios, sacarle provecho a tu iglesia. Y eso es lo que oramos, Señor. Guarda tu iglesia, protégela. En el nombre de Jesucristo. Amén.